Hola, hola, mis chismosos favoritos. Bienvenidos una vez más a su canal de Noticias del Corazón, donde desentrañamos los secretos mejor guardados de las celebridades y analizamos cada gesto, cada mirada, cada suspiro que nos dejan los famosos que tanto amamos. Hoy prepárense porque vamos a sumergirnos en el torbellino de emociones que rodean a una de las parejas más queridas y comentadas de Turquía y, sinceramente, del mundo entero, Hande Erçel y Kerem Bürsin. Sí, lo sé, están pensando lo mismo que yo. Esta pareja nos ha tenido al borde del asiento desde el primer momento con sus idas y venidas, sus declaraciones públicas y sus silencios ensordecedores. Pero hoy, mis queridos, vamos a centrarnos en un gesto en particular, un gesto que ha desatado una verdadera tormenta de rumores y especulaciones, un gesto que, según muchos, lo dice todo sobre el amor que Hande Erçel siente por Kerem Bürsin. ¿Están listos para saber de qué se trata? Pues quédense pegados a la pantalla porque les prometo que este vídeo estará lleno de sorpresas, análisis exhaustivos y, por supuesto, mucho chisme jugoso. Antes de empezar, quiero recordarles que si les gusta nuestro contenido, si disfrutan de nuestras investigaciones y análisis detallados, no se olviden de suscribirse al canal. Es la mejor manera de estar al día con todas las novedades del mundo del espectáculo y además, nos ayudan un montón a seguir creando contenido para ustedes. Así que ya saben, clic al botoncito rojo y activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a descubrir qué esconde ese gesto revelador de Hande Erçel. Bien, pongámonos en contexto. Como todos sabemos, Hande Erçel y Kerem Bürsin saltaron a la fama mundial gracias a su participación en la exitosa serie Sen Kalkam, Love is in the Air. Desde el principio, la química entre ellos fue innegable, traspasando la pantalla y encendiendo las alarmas de los fans que soñaban con verlos juntos en la vida real. Y para alegría de todos, ese sueño se hizo realidad. Durante el rodaje de la serie, Hande y Kerem comenzaron una relación que rápidamente se convirtió en objeto de deseo y admiración para millones de personas en todo el mundo. Sus fotos juntos, sus viajes, sus miradas cómplices, todo era material para alimentar el fervor de sus seguidores. Pero como suele suceder en el mundo del espectáculo, la felicidad no duró para siempre. Después de un tiempo comenzaron a circular rumores de crisis, rumores que, lamentablemente, se confirmaron con el anuncio de su separación. El golpe fue duro para los fans, que no podían creer que su pareja favorita se había roto. Las razones de la ruptura nunca quedaron del todo claras, aunque se habló de incompatibilidad de agendas, presiones mediáticas y diferencias irreconciliables. A partir de ahí, Hande y Kerem tomaron caminos separados, al menos aparentemente. Ambos se enfocaron en sus carreras profesionales, participando en nuevos proyectos y tratando de dejar atrás el recuerdo de su relación. Sin embargo, a pesar del tiempo transcurrido, el fantasma de su romance seguía presente en cada entrevista, en cada evento público, en cada publicación en redes sociales. Los fans, por supuesto, nunca perdieron la esperanza de una reconciliación, analizando cada gesto, cada palabra, cada mirada en busca de una señal que indicara que el amor entre Hande y Kerem aún seguía vivo. Y es aquí donde entra en juego el famoso gesto que vamos a analizar hoy. Se trata de un momento capturado por las cámaras durante un evento reciente, un evento en el que Hande Erçel y Kerem Bürsin coincidieron, aunque no de manera planeada. Los dos asistieron a la gala de una importante fundación, una organización benéfica con la que ambos están comprometidos. La expectativa era máxima, ¿cómo se comportarían el uno con el otro? ¿Se saludarían siquiera? ¿Habría tensión en el ambiente? Pues bien, lo que sucedió superó todas las expectativas. Según los testigos presentes, Hande y Kerem se saludaron cordialmente intercambiando algunas palabras y sonrisas. Hasta ahí, todo normal. Sin embargo, lo que llamó la atención de todos fue un pequeño detalle, un gesto aparentemente insignificante, pero que, según muchos, lo dice todo sobre los sentimientos de Hande hacia Kerem. Mientras conversaban, Hande, de manera casi instintiva, se llevó una mano al cabello y lo acomodó detrás de la oreja. Un gesto muy común, dirán algunos. Pero ojo, este gesto, según los expertos en lenguaje corporal, puede tener diferentes significados, dependiendo del contexto y de la persona que lo realiza. En este caso, muchos coinciden en que el gesto de Hande podría interpretarse como una señal de nerviosismo, de incomodidad, o incluso de atracción. ¿Por qué nerviosismo? Porque estar frente a una persona con la que has compartido una relación intensa y significativa puede generar cierta tensión, especialmente si la ruptura no fue del todo amigable. ¿Por qué incomodidad? Porque quizás Hande no se sienta del todo cómoda reviviendo recuerdos del pasado. ¿Y por qué atracción? Aquí es donde la cosa se pone interesante. Algunos expertos sugieren que el gesto de acomodarse el cabello detrás de la oreja puede ser una forma inconsciente de llamar la atención, de mostrarse más atractiva, de enviar una señal de interés a la persona que se tiene enfrente. En otras palabras, Hande podría estar, de manera sutil, coqueteando con Kerem.
Ahora bien, antes de que salgan corriendo a gritar a los cuatro vientos que Ande y Kerem están a punto de reconciliarse, vamos a analizar la situación con un poco más de cautela. Es importante recordar que el lenguaje corporal es complejo y que un solo gesto no es suficiente para sacar conclusiones definitivas. Hay que tener en cuenta el contexto, la personalidad de la persona que realiza el gesto y otros factores que puedan influir en su comportamiento. En el caso de Ande es sabido que es una persona muy expresiva y que suele gesticular mucho al hablar. Por lo tanto, el hecho de que se haya acomodado el cabello detrás de la oreja podría ser simplemente un hábito, una costumbre que no tiene nada que ver con sus sentimientos hacia Kerem. Sin embargo, también es cierto que Ande y Kerem tienen una historia en común, una historia que por mucho que intenten negarlo, siempre estará presente entre ellos. Y es muy probable que a pesar del tiempo transcurrido, aún exista un cariño, una conexión especial que los une. Además, hay que tener en cuenta la presión mediática y la expectativa de los fans. Ande y Kerem son conscientes de que millones de personas en todo el mundo siguen soñando con su reconciliación, y es posible que esa presión, de alguna manera, influya en su comportamiento. Quizás, de manera inconsciente, ambos estén enviando señales ambiguas para mantener viva la esperanza de sus seguidores. Pero volviendo al famoso gesto, hay un detalle que no podemos pasar por alto. Según algunos testigos, después de acomodarse el cabello, Ande le dirigió a Kerem una mirada intensa y sonriente. Una mirada que según muchos transmitía algo más que simple cordialidad. Una mirada que parecía decir, aún siento algo por ti. Por supuesto, estos son solo especulaciones. Nadie puede saber con certeza lo que pasaba por la cabeza de Ande en ese momento. Pero lo cierto es que ese gesto combinado con la mirada posterior, ha desatado una verdadera revolución en las redes sociales, con miles de fans analizando cada detalle, buscando pistas, creando teorías y por supuesto, soñando con una posible reconciliación. Y es que, seamos sinceros, la historia de Ande y Kerem tiene todos los ingredientes para convertirse en una leyenda. Dos jóvenes talentosos que se enamoran en el set de una serie de televisión, que conquistan al mundo con su química y su carisma, que se separan por razones desconocidas y que, a pesar del tiempo y la distancia, siguen manteniendo viva la llama de la esperanza en el corazón de sus fans. ¿Volverán a estar juntos? Esa es la pregunta del millón. La respuesta, por supuesto, solo la tienen ellos. Pero mientras tanto nosotros seguiremos aquí, analizando cada gesto, cada mirada, cada suspiro, en busca de una señal que nos confirme que el amor entre Andercel y Kerem Bürsin aún sigue vivo. Y es que a quién no le gusta una buena historia de amor con final feliz. Y hablando de gestos, hay otro detalle que ha llamado mi atención. En varias ocasiones, después de su separación, Ande ha sido vista usando prendas o accesorios que, según los fans, pertenecían a Kerem. Unos lentes de sol, una chaqueta, una gorra, pequeños detalles que para muchos son una forma de mantener viva la memoria de su relación, de llevar a Kerem siempre consigo, aunque sea de manera simbólica. ¿Coincidencia? Tal vez. Pero como dice el dicho, donde hubo fuego, cenizas quedan. Y es evidente que entre Ande y Kerem aún hay rescoldos de un amor que fue muy intenso y significativo. La pregunta es si esos rescoldos son suficientes para reavivar la llama o si, por el contrario, están destinados a apagarse para siempre. En mi opinión, la clave está en la voluntad de ambos. Si Ande y Kerem están dispuestos a dejar atrás el pasado, a perdonar los errores y a apostar por una nueva oportunidad, creo que tienen posibilidades de volver a estar juntos. Pero para ello es fundamental que haya comunicación, honestidad y sobre todo, mucho amor. Y es que a veces el amor no es suficiente. A veces se necesitan otras cosas para que una relación funcione. Pero en el caso de Ande y Kerem, creo que el amor es el ingrediente principal. Un amor que, a pesar de los obstáculos, ha logrado trascender la pantalla y llegar al corazón de millones de personas en todo el mundo. Así que, mis queridos chismosos, sigamos atentos a los próximos movimientos de Ande y Kerem. Sigamos analizando cada gesto, cada mirada, cada suspiro. Sigamos soñando con una posible reconciliación. Porque al final, ¿qué sería del mundo sin un poco de esperanza y sin un poco de amor? Hemos llegado al final de este vídeo, pero antes de despedirme, quiero hacer un breve resumen de los puntos principales que hemos tratado. Analizamos el gesto de Andercel al acomodarse el cabello detrás de la oreja durante un encuentro con Kerem Bürsin, un gesto que, según los expertos, podría interpretarse como una señal de nerviosismo, incomodidad o incluso atracción. También hablamos de la posibilidad de que Ande esté usando prendas o accesorios que pertenecían a Kerem como una forma de mantener viva la memoria de su relación. En definitiva, exploramos todas las pistas y señales que nos indican que el amor entre Andercel y Kerem Bürsin aún podría seguir vivo. Quiero agradecerles de todo corazón por haber llegado hasta el final de este vídeo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruté investigando y analizando cada detalle de esta historia.
Recuerden que este es su canal de Noticias del Corazón, donde siempre encontrarán la información más completa y actualizada sobre sus celebridades favoritas. Y ahora, quiero invitarlos a que dejen sus comentarios aquí abajo. ¿Qué opinan ustedes del gesto de Ande? ¿Creen que aún siente algo por Kerem? ¿Piensan que hay posibilidades de reconciliación? Quiero saber su opinión. No se corten y déjenme sus comentarios aquí abajo. Los leo todos. Por último, pero no menos importante, quiero pedirles que le den un like a este vídeo si les gustó, que lo compartan con sus amigos y familiares para que también se enteren de todas las novedades del mundo del espectáculo y por supuesto, que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Recuerden que al suscribirse nos ayudan un montón a seguir creando contenido para ustedes. Así que ya saben, clic al botoncito rojo y activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo. Muchas gracias por su apoyo y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima, mis chismosos favoritos. Besitos.